Me llamé Esmeralda Cruz, tenía 52 años cuando me animé a contar esto, y nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fui hija de una mujer fuerte que se llamó Teresa, y no conocí a mi papá más que por una foto vieja que se perdió en una mudanza. Crecí en una casa chiquita de lámina y ladrillo, con un patio de tierra donde mi mamá colgaba la ropa. No tuve lujos ni nada de eso. Tuf, frijoles, tortillas de harina, y la voz de mi madre diciendo que lo poquito compartido alcanzaba para todos. Fui la mayor de 3 y desde niña ayudé con todo a barrer, cuidar a mis hermanos, llevar agua y hacer mandados. Terminé la secundaria y después me puse a trabajar. Así empezó mi vida en sencilla, con prisa, con ganas de salir adelante. Antes de seguir, si mi voz te llega, si te suena conocida, te invito a seguir el canal Ellas en el Norte. Ahí cuentan historias como la mía, de mujeres que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Gracias por escuchar. Yo no fui una mujer de muchas palabras. Fui de trabajar. A los 19 entré a una maquila. En los primeros meses me dolieron las manos por la repetición, por estar parada, por el ruido de las máquinas que no dejaba pensar. Ganaba poco, pero más que nada era el cansancio lo que me tumbaba. A los 21 conocí a un hombre que me prometió que no me iba a faltar nada. Nos fuimos a vivir juntos, y al año llegó mi primer hijo, Daniel. Luego, a los 24, nació mi hija, Leti. No me casé. La verdad, él se fue. Se fue diciendo que iba por trabajo a Sonora y ya no regresó. No quise perseguir a nadie. Me quedé con los niños y con mi mamá. Mi mamá fue la que me sostuvo. Me decía, mija, tú siga, no te me caigas. Así pasaron mis 20s. Trabajé en lo que hubiera en maquila, cocina de fondaita, y hasta limpiando casas del otro lado de la ciudad donde vivía gente con más dinero. Me acostumbré a levantarnos de noche para alcanzar el camión. Aprendí a dejar el guisado listo y a ponerle notitas a los niños con recados. Éramos una familia chiquita, pero bien parada. Oh, eso creo, porque cuando llegaron mis 30s, la vida me puso una decisión frente a la cara. Tenía 32 cuando salió la oportunidad de irme a Estados Unidos. No fue que alguien me lo regalara, fue que me hablaron de una señora en Los Ángeles que buscaba a alguien de confianza para limpiar apartamentos. Pagaba en dólares. A mí me temblaron las piernas solo de oírlo. Yo ya sabía que cruzar significaba riesgos, miedo, y una distancia que se volvía grande como un desierto. También sabía que sin dinero no iba a poder pagarle los estudios a mis hijos. A Daniel le gustaban las computadoras. A Leti le gustaba dibujar y decía que quería ser enfermera. Yo mi repisha con el sueldo de aquí no alcanza. Y eso era la pura verdad. Mi mamá, que para mí fue madre y padre, se sentó conmigo una noche y hablamos. Me dijo algo que todavía me pesa en el pecho. Si te vas, yo cuido a los niños, pero prométeme que vas a volver. Y yo le prometí. Le prometí sin saber cuántos años me iba a llevar la promesa. No les voy a mentir, me fui con miedo. Me fui con una mochila, 2 mudas de ropa, una chamarra y una dirección escrita en un papelito. Lloré en silencio para que mis hijos no me vieran débil. Leti tenía 8 años y me agarró la mano tan fuerte que me la dejó marcada. Daniel, de 10, me dijo que iba a cuidar a su abuela y a su hermanita, Mimi Rosario, como si fuera un hombrecito. Y yo lo abracé hasta que sentí que se me rompía el cuerpo. Esa fue la primera vez que me sentí partida en 2, la que se iba a trabajar y la que se quedaba con ellos en el recuerdo. Llegué a Los Ángeles con ayuda de una amiga de la vecina. Así se hacen los caminos para nosotras. Nadie nos explica nada, pero nos pasamos los teléfonos, las direcciones, las rutas del bus. Empecé limpiando un departamento, luego 2, luego una casita en Culver City, después otra en Echo Park. Aprendí a uñita y cepillo, a dejar brillando pisos de madera, a quitar manchas en alfombras, a planchar camisaos como dijo Teo. Las primeras semanas me dolían los pies como si caminara sobre clavos. Trabajaba de lunes a sábado, el domingo lavaba, cocinaba para la semana y hablaba por teléfono a Juárez con tarjeta de llamadas, de esas que se raspaban. Al principio, las vocecitas de mis hijos me hacían llorar. Luego aprendí a no llorar para que ellos no se preocuparan. Les mandaba fotos, cartas, y en cada sobre iban $20 extra, escondidos. Me porté fuerte. Al menos, eso intenté. Así fueron pasando los años.
Cada diciembre prometí regresar el año que viene. Cada cumpleaños de mis hijos me lo pasé juntando horas extras para mandarles un regalo. Les mandé cuadernos, mochilas, un uniforme, unos tenis buenos. Mandé dinero para que Daniel tomara un curso de computación en una escuelita y para que Leti comprara material de dibujo. Mi mamá los llevaba a la escuela, les hacía de comer, los arropaba. Yo me fui volviendo la voz del teléfono y los dólares que llegaban cada mes. Y a so dual. Una se cree fuerte, pero por la noche, cuando me quedaba sola en el cuartito que rentaba con otras 2 mujeres, se me venían las preguntas. ¿Qué clase de madre era yo? ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? Me repetía que sí, que lo estaba haciendo por ellos, por su futuro, por no repetir la vida apretada que me tocó a mí en cumplir 40, y me agarró la nostalgia feo. En el trabajo ya me conocían como Esme, la que nunca decía que no. Si me pedían quedarse 2 horas más, me quedaba. Si me ofrecían una casa los domingos, decía que sí. Me enorgullecía que mis clientas me tuvieran confianza, que me dejaran las llaves. Una de ellas me regaló una aspiradora usada y yo lloré de agradecimiento, como si me hubiera dado un carro. Otra me regaló una chamarra que todavía traía en el cuello el olor de su perfume. Cosas así. Y aún así, dentro sentía vacío. Me había perdido las posadas de mis hijos, sus festivales, su primer baile, sus novias, sus cumpleaños con pastel casero. A veces mi mamá me describía todo por teléfono. Leti cantó una canción. Daniel llevó un dibujo. Yo cerraba los ojos y trataba de imaginar la escena completa. Pero por más que imaginé, no estaba allí. Cuando Daniel terminó la preparatoria y me mandó una foto con toga y birrete, la vi en el celular barato que tenía y me dio orgullo y coraje a la vez. Orgullo por él, coraje conmigo. Le mandé un mensaje largo y al final solo supe escribir perdóname por no estar. Mi hijo me contestó que yo sí estaba, que él sabía que cada noche, cada trabajo, era por él y por su hermana. Mi hijo fue más grande que yo en esas palabras. Leti, por su parte, creció con un carácter fuerte. Me reclamó varias veces. Me dijo que me necesitaba allí en su pubertad, en sus tristezas. Le pedí paciencia a Ann. Le dije que estaba ahorrando para regresar pronto. Pronto se convirtió en una palabra elástica que usé por años. A los 50 yo ya era como de la casa en varios apartamentos. Conocía a las mascotas. Sabía las marcas de limpieza que les gustaban. Me llevaba mis guantes, mis trapos etiquetados. Caminaba con mis tenis blancos y mi lonchera. Y a esas alturas, mi cuerpo ya traía la factura a dolores en la espalda baja, una rodilla que tronaba y las manos resecas. Pero también traía callo en el alma. Una aprende a no quebrarse en público. Aprendí a administrar el envío del dinero, a cambiar cheques, a compartir cuarto sin pelear por el espacio en el refri, a callarme cuando alguien ponía música a todo volumen, a dormir con el ruido de la calle. Me repetía que valía la pena, porque Daniel empezaba a trabajar en algo de computadoras y Leti estudiaba para enfermera, como ella quiso. Yo no era santa ni perfecta, era una mujer común que hizo cuentas. Si me quedaba en Juárez, tal vez apenas nos alcanzaba. Si me iba, mis hijos tendrían más opciones. Esa fue la moneda. Me fui. Me quedé lejos. Me perdí bajadas de temperatura, resfriados, la primera vez que Leti se pintó el pelo y mi mamá no supo si regañarla o felicitarla. Me perdí el día que Daniel arregló la licuadora y se sintió ingeniero. Pero en cada sobre, en cada transferencia, iba mi corazón. Yo ponía notitas para tus libros, hija, para tus pasajes, mijo, para la despensa, mamá. Y hoy, cuando me escucho, cuando vuelvo a esas esmeraldas de distintas edades, lo que veo es una cadena de decisiones que tomé con lo que sabía y con lo que podía. No lo digo para justificarme, lo digo porque así fue. Porque cuando una es madre y no hay opciones bonitas, uno escoge la menos dura. Y la menos dura, para mí, fue irme a trabajar al norte. 20 años se dicen fácil. 20 navidades viendo luces ajenas y cenando con otras mujeres que también extrañaban. 20 años llamando los domingos, preguntando ¿cómo están? Y colgando con un nudo en la garganta. 20 años mandando fotos de los árboles con nieve que yo limpiaba en las salas, como si esa nieve fuera mía. No lo era, pero me acostumbré a mirarla de lejos y a seguir. Por eso, cuando digo mi nombre, cuando digo mi edad,
No lo digo como datos, lo digo como quien abre un cajón y saca la ropa doblada de una vida que ya pasó. Me llamé Esmeralda Cruz. Tuve 52 años cuando por fin me senté a hablar sin prisa. Fui de Ciudad Juárez, fui madre de dos, fui hija de Teresa, fui la que se fue para que los demás se quedaran. Y aunque a veces parecí dura, tenía el corazón blandito en mí. Costó admitirlo. Me costó decir que me dolió, pero me dolió. Me acuerdo mucho de mis días en Los Ángeles. A veces pienso que mi vida allá se puede contar como un mismo día repetido 1000 veces, nada más con poquitas diferencias. Me levantaba siempre antes de que saliera el sol. Eran las 4:30, 5 de la mañana. El despertador que tenía era de esos chiquitos, baratos, que sonaban fuerte, con un timbre metálico que te sacaba del sueño de golpe. Y ahí estaba yo, con los ojos hinchados, poniéndome los tenis blancos que siempre usaba para trabajar. Y mi pantalón negro que ya tenía gastado en las rodillas, tomaba café soluble, porque no había tiempo de preparar otra cosa. Una taza de café caliente y 2 galletas saladas. Con eso, empezaba el día. Agarraba el autobús en la esquina, con otras mujeres como yo. Algunas iban calladas, otras iban platicando bajito, como para no espantar al sueño. El camión olía a desinfectante mezclado con perfume barato y a veces a sudor de los trabajadores que salían del turno de noche. Yo me sentaba siempre junto a la ventana, mirando la ciudad moverse todavía a medio despertar. El tráfico de Los Ángeles es una cosa seria, pero a esa hora se podía ver el cielo medio anaranjado, y en esos ratitos yo pensaba mucho en Juárez. Me imaginaba a mi mamá levantándose para prender el comal, calentando tortillas para mis hijos. Cerraba los ojos y podía oler ese aroma, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Llegaba a la primera casa casi siempre antes de las 7. Era un edificio en una zona donde las casas parecían de revista. Tenían jardines cuidados, puertas con adornos de temporada, y uno hasta se sentía como entrando a otro mundo. A mí me tocaba abrir la puerta con la llave que la dueña me había confiado. Decía que confiaba en mí más que en nadie. Y yo lo agradecía, porque ese trabajo era lo que me mantenía de pie. Lo primero era abrir ventanas, dejar que entrara el aire. Luego empezaran baños, cocina, pisos, alfombras. Tenía mi rutina, ya lo hacía casi con los ojos cerrados. Un cuarto tras otro, un trapo tras otro. A veces, mientras pasaba el trapeador, pensaba en la primaria de Leti, en si estaría desayunando bien, en si Daniel se había levantado a tiempo. Nunca fue fácil estar limpiando casas ajenas y ver fotos enmarcadas en las paredes en familias abrazadas. Celebraciones, graduaciones, bodas. Yo veía esas fotos mientras quitaba el polvo y sentía un hueco en el pecho. Me decía, en esas fotos yo no las voy a tener. Yo mandaba dinero para que mis hijos estudiaran, pero no salía en las fotos con ellos. Yo no estaba en los momentos que se guardan en los álbumes. Esa era mi herida de todos los días. A media mañana hacía una pausa para comerme un sándwich que llevaba envuelto en papel aluminio. Pan de caja, jamón, mayonesa. Nada más, tomaba agua de mi termo y seguía. Luego me movía a otra casa, a veces en bus, a veces en raite con otra señora que tenía carro, y me cobraba unos $1 por llevarme. Así eran mis días de un lugar a otro, limpiando. Ya en la tarde, los pies me ardían. Sentía como si trajera piedras adentro de los zapatos. El regreso al cuarto que rentaba era lo más cansado. Vivía en un apartamento compartido en el este de Los Ángeles, con otras 2 mujeres de Guerrero. Teníamos que dividir el refrigerador en 3 partes, etiquetar nuestra comida y turnarnos para usar la estufa. El cuarto era chiquito. Apenas cabía la cama individual y una cajita de plástico con mi ropa. Tenía una foto de mis hijos pegada con cinta en la pared. Esa foto era lo primero que veía cuando llegaba y lo último antes de dormir. El domingo era mi único día libre, pero no era descanso. Ese día lavaba toda mi ropa, limpiaba mi parte del cuarto y cocinaba lo que iba a comer en la semana. Frijoles de la olla, arroz, un guisado de pollo si me alcanzaba. Guardaba en contenedores de plástico y los acomodaba como si fuera un rompecabezas en el refri compartido. Después me iba a la tienda mexicana a comprar tortillas, chile y las cositas que me recordaban a casa. Ese mismo domingo compraba mi tarjeta de llamadas. Era casi un ritual. Me sentaba en la cama con la tarjeta raspada, marcaba los números larguísimos y esperaba escuchar la voz de mi mamá.
Mamá, ¿cómo están? Bien, mija, aquí estamos. ¿Los niños? Mandan besos. Esos minutos eran lo más esperado de la semana. Escuchar a mis hijos me llenaba y me vaciaba al mismo tiempo. Me llenaba porque oía sus voces, porque me contaban sus cosas. Me vaciaba porque me dolía no estar ahí. Leti me platicaba de la escuela de esas amigas, de sus dibujos. Daniel me contaba de los videojuegos que jugaba con los primos. Yo cerraba los ojos y trataba de imaginarme todo, como si pudiera estar en la sala con ellos. Pero al colgar el silencio del cuarto me hacía sentir que el mundo se me venía encima. Con el tiempo me acostumbré a la rutina, pero nunca al vacío. Aprendí a moverme rápido en las casas, a no dejar manchas, a usar productos de limpieza sin gastar tanto. Aprendí a ahorrar cada centavo y a mandarlo a Juárez. Nunca me quedó mucho para mí. No iba de compras, no me daba lujos. Mi lujo era mandar dinero para que mis hijos no pasaran lo que yo pasé. Cuando me tocaba caminar por calles llenas de tiendas, veía a los aparadores con ropa, con zapatos bonitos, y pensaba, eso no es para mí. Eso es para las que vinieron a vivir, no para las que vinimos a trabajar. A veces, en los buses, me topaba con otras mujeres de distintas partes de México, unas de Oaxaca, otras de Puebla, otras de Michoacán. Nos contábamos historias cortitas, como para sentir que no estábamos solas. Todas teníamos algo en común, hijos al otro lado de la frontera, mamás que nos cuidaban a los niños, sueños que se iban postergando. Éramos una fila de mujeres invisibles, cargando la misma tristeza, pero con la cabeza en alto, porque no nos quedaba de otra. Recuerdo que una vez, después de un día muy pesado, me senté en el borde de la cama y lloré bajito, sin hacer ruido. Lloraba de cansancio, de soledad, de miedo a enfermarme y no tener quien me ayudara. Lloraba porque quería un abrazo de mi mamá, pero ella estaba lejos. Lloraba porque quería oler la cabeza de mi hija cuando se dormía, pero ella estaba lejos. Y después de llorar me limpiaba la cara con la misma camiseta que traía puesta y me decía, ándale, Esme, párate, mañana hay que volver. La vida en Los Ángeles me enseñó muchas cosas, pero la principal fue aguantar. Aguantar el cansancio, aguantar el hambre, aguantar la nostalgia. Era como una resistencia silenciosa, y yo me aferraba a la idea de que todo ese sacrificio iba a valer la pena, que un día iba a regresar a Juárez y mis hijos me iban a agradecer, que iban a estar orgullosos de mí, esa era mi gasolina. Cuando me pongo a recordar, lo que más me duele no es el cansancio, ni las rodillas, ni las manos resecas de tanto cloro. Lo que más me duele es la soledad, porque una puede aguantar el trabajo, pero la soledad, esa se mete en los huesos. Así fueron mis días, uno tras otro, por años. Una rutina que parecía nunca acabar, pero que me sostuvo. Porque en medio de todo eso, lo único que me daba fuerza eran las voces de mi madre y de mis hijos al otro lado del teléfono. Sin esas llamadas, yo creo que no lo hubiera logrado. Si te soy sincera, lo más duro de esos 20 años no fue el trabajo, sino la distancia con mi familia. Una cosa es estar cansada por limpiar casas, y otra muy distinta es estar lejos de los que uno más quiere. Y yo viví con esa distancia como si trajera una piedra en el pecho todos los días. Las primeras semanas que llegué a Los Ángeles, hablaba con mi mamá seguido. Era ella la que me contaba cómo estaban mis hijos. Me decía, mija, ¿Daniel ya hizo la tarea? ¿Aliti anda divioando? ¿Ya se durmieron, Ann? Y yo cerraba los ojos y me los imaginaba. A veces me daba risa porque mi mamá me decía que Leti le había contestado con la misma boca dura que yo tenía de joven, y que Daniel la ayudaba mucho con los mandados. Me daba orgullo, pero también tristeza, porque eran cosas que yo debería estar viviendo con ellos y no me tocaba. Con los meses, mis hijos aprendieron a hablarme directamente por teléfono. Daniel fue el primero. Tenía voz de niño todavía, pero ya me hablaba como adulto. Me decía, mamá, no te preocupes, aquí estamos bien. Yo le preguntaba de la escuela, de los amigos, y él siempre trataba de darme buenas noticias. A veces yo sabía que estaba triste, pero no me lo decía para no preocuparme. Eso me dolía más, porque hasta mis hijos aprendieron a guardarse cosas para que yo no sufriera. Leti, en cambio, era más directa. Me reclamaba chiquita. Mamá, ¿por qué no vienes? Mamá, ¿cuándo vas a regresar? Mamá,
te extraño. Sus palabras me atravesaban como cuchillos. Yo le prometía pronto, hija, pronto, pero ese pronto se fue alargando año tras año. Y aunque le mandaba cartas con dibujos de flores y corazones, aunque le mandaba ropa y cuadernos bonitos, yo sabía que nada de eso reemplazaba mi presencia. Yo me aferraba a la idea de que el dinero era lo que iba a salvarnos. Cada dólar que mandaba era un ladrillo en el futuro de mis hijos. Me repetía eso una y otra vez, pero en el fondo sabía que con el dinero no se podían comprar los abrazos, los regaños, las tardes juntos. Mi mamá me lo decía a mi hija. Los niños te necesitan más a ti que a los billetes. Y yo me quedaba callada, porque no sabía qué contestarle. Durante muchos años, mi relación con mis hijos fue a través de llamadas y paquetes. Yo les mandaba ropa usada que las patronas me regalaban, libros que encontraba en las ventas de garage, juguetes de segunda mano que yo limpiaba hasta dejarlos como nuevos. Ellos me mandaban cartas con dibujos, con palabras mal escritas, que yo guardaba como tesoros. Tenía una caja de zapatos en mi cuarto en Los Ángeles, llena de esas cartas. Cuando me sentía más sola, la abría y las leía una por una. Cuando Daniel entró a la preparatoria, me empezó a pedir consejos por teléfono, que si se inscribía en tal clase, que si podía trabajar medio turno para ayudar a mi mamá. Yo le decía que sí, que trabajara, pero que no dejara la escuela. Esa era mi obsesión, aunque ninguno de mis hijos dejara la escuela, porque yo sabía lo que era no tener opciones, tener que agarrar lo primero que se ofreciera, y no quería eso para ellos. Con Leti fue diferente. Ella me hablaba de sus amigas, de los chismes de la secundaria, de los maestros, y de pronto empezó a hablarme de cosas, de muchachas, que le gustaba un niño, que quería pintarse el pelo, que quería salir a una fiesta. Yo trataba de aconsejarla, pero a veces me sentía inútil. ¿Cómo iba yo a guiarla a distancia? Muchas veces me decía, mamá, tú no entiendes, y tenía razón, porque yo no estaba ahí para ver cómo iba creciendo, para entender sus cambios. Mi mamá me hacía de puente. Ella era la que estaba día a día con mis hijos, la que los cuidaba cuando se enfermaban, la que los iba a ver a los festivales de la escuela, la que los regañaba cuando no recogían su cuarto. Yo le agradezco a mi mamá hasta el último día de mi vida, porque gracias a ella mis hijos no estuvieron solos. Pero también me dolía, porque ellos la veían más como su mamá que a mí, y eso es un dolor que no se quita fácil. Cuando mandaba dinero, no era solo para los gastos. Era mi manera de decir los quiero. Yo no podía darles abrazos, pero les daba zapatos. No podía darles un beso de buenas noches, pero les pagaba la colegiatura. Era la única forma que tenía de demostrarles mi amor. Y aunque ellos lo entendieron con los años, yo siempre sentí la culpa de que mi cariño llegaba en sobres, no en abrazos. En esos años también me tocó vivir momentos de orgullo, como cuando Daniel me llamó para decirme que había arreglado una computadora vieja. Estaba feliz, y yo lloraba escuchándolo. O cuando Leti me contó que había cuidado a una vecina enferma y le habían dicho que tenía manos de enfermera. Esos logros me llenaban de alegría, pero también de tristeza, porque no los vi con mis propios ojos. Siempre me los imaginaba en mi mente. La distancia también me hizo perderme de cosas dolorosas. Una vez Leti se enfermó fuerte, con fiebre alta. Yo estaba en Los Ángeles, limpiando una cocina ajena, y mi mamá me llamó para decirme que ya estaba mejor, pero que había pasado días difíciles. Me sentí tan impotente. Quería coar, pero no podía. Otro día me enteré que Daniel había tenido un accidente en bicicleta y se lastimó la rodilla. Mi mamá lo llevó al doctor, y yo ni siquiera estuve para acompañarlo. Eso me partía el alma. La relación con ellos fue cambiando conforme crecían. De niños me buscaban con cariño. De adolescentes me reclamaban. De jóvenes me respetaban. Pero en cada etapa yo sentía que algo me faltaba. Ellos aprendieron a vivir sin mí, y yo aprendí a sobrevivir con la ausencia de ellos. Era como una herida que nunca cerraba del todo. La única constante fue mi mamá. Ella me repetía, mija, tú estás haciendo lo que puedes. Los niños entienden, y yo quería creerle. Pero en las noches, sola, me preguntaba, ¿y si no lo entienden? ¿Y si un día me reclaman todo lo que no estuve? Ese miedo me acompañó siempre. Pasaron los años, y lo que me mantenía viva eran las llamadas de domingo, los paquetes que recibían,
las cartas que yo guardaba. Era como construir un puente a lo lejos. Un puente que nunca estaba completo, pero que me permitía sentirlo cerca aunque fuera por ratitos. Yo sabía que ellos estaban creciendo, que se estaban haciendo adultos, sin mí. Y aunque me dolía, también me daba orgullo, porque al final, ese era mi objetivo, ¿no? Que crecieran, que tuvieran más oportunidades que yo. Mi relación con ellos fue rara, fuerte y frágil al mismo tiempo. Fuerte, porque el amor nunca se rompió. Frágil, porque la distancia nos robó momentos que no se recuperan. Esa fue mi jornada emocional en esos 20 años. Vivir con la esperanza de que todo lo que hacía servía de algo. Vivir con la culpa de no estar. Vivir con el miedo de perderlos. Y al mismo tiempo, vivir con el amor más grande que una madre puede tener. Porque aunque no los tuve en mis brazos, los llevé en mi corazón todos los días, nunca se me va a olvidar ese día. He tenido muchos días iguales en mi vida, pero ese me cambió para siempre. Fue como si me arrancaran el piso debajo de los pies. Era un jueves. Me acuerdo clarito. Yo estaba limpiando una cocina en una casa grande en Pasadena. Ese día me había tocado trabajar sola porque mi compañera se enfermó. Y yo me quedé con todo el trabajo. Ya eran como las 11 de la mañana y yo estaba tallando el horno, de rodillas, con guantes, toda llena de sudor. Tenía la radio prendida bajito, en una estación de música mexicana, para no sentirme tan sola. Y ahí fue cuando sonó mi celular. Al principio no le puse atención, porque estaba toda metida en el trabajo, pero volvió a sonar. Lo saqué del bolsillo y vi que era mi hermana. Mi hermana no me llamaba casi nunca. Ella sabía que yo trabajaba mucho y que casi no podía contestar en el día. Siempre me mandaba mensajes y yo le contestaba en la noche, así que cuando vi que estaba marcando, me dio un mal presentimiento. Contesté rápido, con las manos todavía húmedas del jabón. Bueno, y lo primero que escuché fue su voz quebrada. Es mi mamá, está muy malancé, me heló la sangre, me quedé sin aire. Sentí como si me hubieran puesto un peso enorme en el pecho. Mi hermana me dijo que mi mamá había amanecido muy débil, que ya casi no podía hablar, que el doctor había dicho que no había mucho por hacer. Yo me senté en el suelo, ahí mismo, con el trapo en la mano, sin saber qué decir. Solo preguntaba una y otra vez, como que muy mal, ¿qué pasó? Chuchi. Y mi hermana me contestaba, y llorando, que ya estaba muy viejita, que su corazón ya no aguantaba, que los doctores decían que había que prepararse. Yo empecé a llorar como nunca en mi vida. Sentí un coraje, una impotencia, una desesperación. Me temblaban las manos. Quería correr, quería volar, quería estar allá en ese momento, pero estaba atrapada, en una casa ajena, en un país que nunca fue mío. Ese mismo día traté de hablar con mi mamá por teléfono. Mi hermana me la pasó y lo único que alcancé a escuchar fue su voz bajita, casi un susurro. Me dijo, mija, ya no trabajes tanto, cuida a los niños. Yo siempre estoy contigo. Y ya no pudo seguir hablando. Yo me quedé con el teléfono pegado al oído, llorando, diciéndole, mamá, espéreme, aguánteme tantito, ya voy. Pero en el fondo, yo sabía que no iba a llegar a tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, viendo la pared, con el corazón hecho pedazos. Me preguntaba, ¿por qué no había regresado antes? ¿Por qué siempre pospuse el viaje? ¿Por qué siempre decía el próximo año? Me maldecía a mí misma por haber puesto el trabajo antes que el tiempo con ella. Al día siguiente, mientras estaba en el bus, rumbo a otro trabajo, sonó otra vez el teléfono. Era mi hermana Jo. Ya sabía lo que iba a decir. Sentí como si se me apagara todo por dentro. Contesté con la voz quebrada y escuché las palabras que nunca quería oír. Esme. Mama ya save you. En ese momento me quedé muda. El bus iba lleno, gente hablando música de fondo, y yo estaba ahí, parada, con el celular en la mano, sin poder reaccionar. Me bajé en la siguiente parada y me senté en una banqueta, temblando, llorando como niña. Mi mamá había muerto. Y yo no estaba con ella. No estuve para darle la mano. No estuve para despedirme. No estuve para decirle en persona cuánto la quería. Eso fue lo que más me dolió en la vida. Ese día no fui a trabajar. Caminé sin rumbo por las calles, con la mirada perdida. Veía a la gente pasar, familias con sus bolsas del mandado, niños riendo, y yo sentía que el mundo seguía como si nada,
mientras el mío se había acabado. Pasaron las horas y yo no sabía qué hacer. Empecé a llamar a mis hijos. Daniel me contestó con la voz apagada. Me dijo: «Mamá, ¿abuelita ya descansó?». Y yo lloraba al escuchar a mi hijo tratando de consolarme a mí, cuando yo debía ser la que lo consolara. Leti también me habló. Me dijo entre sollozos: «Mamá, abuelita te quería mucho. Siempre decía que estabas trabajando por nosotros». Yo no sabía qué contestarles. Solo pedía perdón. Les decía una y otra vez: «Perdónenme, perdónenme». Esa llamada fue mi punto de quiebre. Todo lo que había aguantado durante 20 años se me vino encima. Todos los sacrificios, todas las ausencias, todo el dolor escondido, todo me explotó en el pecho. Sentí que había fallado como hija por no estar con mi mamá en sus últimos días, que había fallado como madre por dejar a mis hijos tanto tiempo sin mí, que había fallado como mujer, porque al final, ¿de qué sirvieron tantos años de trabajo si me perdí lo más importante? Esa noche, por primera vez en muchos años, recé, le hablé a Dios con lágrimas, pidiéndole perdón, pidiéndole fuerza. Le pedí que me dejara soñar con mi mamá, aunque fuera una última vez. Los días siguientes fueron un tormento. Mis hermanas organizaron el velorio en Juárez y yo no pude estar. Me mandaban fotos, me contaban quién había ido, cómo habían vestido a mi mamá, qué flores le habían puesto. Y yo acá, sola, mirando esas fotos en la pantalla chiquita de mi celular, como si fuera una extraña. Ni siquiera pude despedirme de ella como se debe. Ese fue el momento en que entendí que había perdido demasiado. Que ningún dólar, ningún sacrificio, ningún trabajo podía devolverme ese último abrazo que nunca le di a mi madre. Esa llamada cambió todo en mi anís. Ese día decidí que ya no quería seguir igual, que no podía seguir trabajando como máquina, mientras mi vida se me iba de las manos. Sentí que ya no tenía nada que perder. Lo único que quería era regresar a mi tierra, a mis hijos, a mis raíces. Esa fue la llamada que me partió en dos. Antes de esa llamada, yo era una mujer que aguantaba, que posponía, que soñaba con regresar algún día. Después de esa llamada, entendí que el tiempo no espera a nadie, que la vida se acaba sin avisar. Ese día murió mi madre, pero también murió la mujer que yo había sido durante 20 años en Estados Unidos. Cuando me dijeron que mi mamá había muerto, lo primero que sentí fue incredulidad. No lo podía aceptar. Era como si me hubieran arrancado el aire de golpe. Yo sabía que estaba enfermita, ya estaba grande, pero nunca estás lista para escuchar esas palabras. En mi cabeza, mi mamá siempre iba a estar ahí, siempre con su delantal, siempre esperándome con un plato de comida caliente. Por eso, cuando me dijeron que ya no estaba, mi mente se bloqueó. No podía entenderlo. Los primeros minutos después de la noticia fueron puro silencio. Yo escuchaba la voz de mi hermana por el teléfono, llorando, diciendo que ya se la habían llevado a la funeraria, que la iban a velar en la casa de mi tía. Y yo no podía hablar. No me salía la voz. Era como si mi garganta se hubiera cerrado. Solo respiraba fuerte, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a dar algo ahí mismo. Luego vino el llanto. Pero no un llanto tranquilo, no. Era un llanto con gritos ahogados, con golpes en la cama, con la cara hundida en la almohada para que las demás señoras con las que vivía no me escucharan. Lloré como niña, como cuando me caí de chiquita, y mi mamá me levantaba y me decía: «Ann, ya, mija, ya pasó, Ann». Pero esta vez nadie me levantó, nadie me calmó. Estaba sola después de llorar tanto. Lo que sentí fue enojo, una rabia que nunca había sentido. Enojo contra mí, contra el destino, contra Estados Unidos, contra todo. Pensaba, ¿para qué carajos me vine? ¿Para qué tanto esfuerzo si no estuve con ella cuando más me necesitaba? Me culpaba una y otra vez. Yo sabía que mi mamá nunca me reprochó nada, al contrario, siempre me apoyó. Pero dentro de mí había una voz que no me dejaba en paz. Me decía: «Ann, fallaste, Esme, Ann, fallaste como hija». Recuerdo que en esos días no quería ver a nadie. No contestaba llamadas de mis compañeras, ni de amigas, ni siquiera de mis patronas. Me encerré en mi cuarto, con las cortinas cerradas, sin comer, sin dormir. Mi mundo se volvió oscuro. Me daba coraje escuchar risas afuera. Me daba coraje ver gente caminando por la calle como si nada pasara. Yo pensaba:
¿Cómo pueden seguir viviendo si mi mamá ya no está? Cuando por fin hablé con mis hijos, me sentí todavía más culpable. Daniel, con su voz de hombre ya, me dijo: Mamá, abuelita siempre estuvo orgullosa de ti. No take hopes. Y yo lloraba más porque sentía que me lo decía para que no me derrumbara, pero yo sabía que por dentro también estaba dolido. Letty fue más dura. Ella me dijo con su sinceridad de siempre: Mamá, abuelita se fue y tú no estuviste. Esa frase me atravesó como cuchillo. Tenía razón, no estuve. No estuve para abrazar a mi mamá. No estuve para sostenerle la mano en sus últimos suspiros. No estuve para darle las gracias por todo lo que hizo por mí y por mis hijos. Esa verdad me pesó más que cualquier cosa. En los días siguientes, me invadió la culpa de una forma que no puedo explicar. Me dolía físicamente. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho, como si me estuvieran apretando desde dentro. Me repetía una y otra vez: ansí hubiera regresado antes, si no me hubiera quedado tanto tiempo, si no hubiera esperado tanto. Esos sí me atormentaban día y noche. Me acuerdo que una noche, después del entierro, que yo no pude acompañar, me puse de rodillas en el piso del cuarto. Llorando le hablé a mi mamá como si pudiera escucharme. Le pedí perdón 1000 veces. Le dije: perdóname por no estar. Perdóname por dejarte tanto tiempo con los niños. Perdóname por no cumplir mi promesa de regresar. Yo sentía que ella me escuchaba, que en algún lugar estaba oyendo mis palabras. Pero aún así, el dolor no se iba. Al mismo tiempo, empecé a sentir un vacío enorme. Todo lo que había hecho durante 20 años me parecía inútil. El dinero que mandé, los sacrificios, las horas de trabajo, todo me parecía que no valía nada. Porque lo más importante, ya no lo tenía mi mamá, ya no estaba. ¿De qué servía haber comprado cuadernos, uniformes, medicinas, si lo único que ella quería era tenerme cerca? Ese pensamiento me perseguía todo el tiempo. Me dolía también la soledad en la que me encontraba. En Estados Unidos yo no tenía familia, no tenía a nadie de sangre que me abrazara en ese momento. Mis compañeras de cuarto me daban palabras de consuelo, pero no era lo mismo. Yo necesitaba sentir los brazos de mi hermana, de mis hijos, de mi mamá, y lo único que tenía era una cama fría y paredes silenciosas. En esos días de duelo, la rabia me hacía pensar cosas que nunca había pensado. Llegué a decirme: ¿y si todo esto fue un error? ¿Y si hubiera sido mejor quedarme en Juárez, aunque no tuviéramos mucho? Esas preguntas me revolvían la cabeza, porque yo sabía que gracias a esos años de trabajo, mis hijos tuvieron lo que yo nunca tuve. Pero aún así, sentía que el precio había sido demasiado alto. La culpa me hacía recordar momentos pequeños que yo no viví, como cuando Letty tuvo su primer festival y mi mamá fue en mi lugar. O cuando Daniel se enfermó y mi hermana lo llevó al doctor, yo no estuve en ninguna de esas. Y ahora, tampoco estuve para despedir a la mujer que me dio la vida. Era como si la vida me estuviera cobrando todo de golpe. Lo peor eran las noches. Me acostaba y cerraba los ojos, y lo único que veía era la cara de mi mamá. Me acordaba de sus manos arrugadas, de cómo me acariciaba el cabello cuando yo era niña, de cómo me decía que todo iba a estar bien. Y entonces me despertaba llorando, con la almohada mojada. Había noches en las que pedía a Dios que me dejara soñar con ella, solo para verla un ratito más. Y cuando no pasaba, amanecía con un vacío todavía más grande. La rabia también me hizo enojarme con el país donde vivía. Estados Unidos me dio trabajo, sí, pero también me robó tiempo. Tiempo con mis hijos, tiempo con mi mamá. Yo sé que nadie me obligó, que fue mi decisión, pero en esos días de duelo le agarré un odio a este lugar. Ver calles llenas de carros, ver casas grandes que yo limpiaba, ver a gente que ni me volteaba a ver. Todo eso me parecía injusto. Yo estaba allí, trabajando como una mula, y al final lo más valioso se me escapó de las manos. Durante semanas anduve como zombie. Trabajaba porque tenía que hacerlo, pero ya no era la misma. Antes me movía rápido, con energía. Después de esa llamada, cada movimiento me pesaba. El trapeador me parecía más pesado, el jabón me olía más fuerte, los pisos me parecían eternos. Todo me recordaba que estaba ahí, mientras mi familia estaba allá. Y con todo ese dolor, empecé a pensar en serio en dejarlo todo. Esa idea se me metió en la cabeza y no se fue. Cada día mientras limpiaba, pensaba:
¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué más me voy a perder si sigo quedándome? Esa culpa, esa rabia y ese dolor fueron los que me empujaron a tomar la decisión más grande de mi vida al regresar a México, aunque fuera con las manos vacías. Pero antes de llegar a esa decisión, tuve que pasar por ese infierno de emociones en el choque, la negación, el coraje, la tristeza, la culpa. Todo junto, todo revuelto. Fue la etapa más oscura de mi vida. Después de la muerte de mi mamá, nada volvió a ser igual. Yo iba a trabajar, sí, pero ya no tenía el mismo ánimo. Antes, aunque me doliera el cuerpo, me levantaba con la idea de que lo hacía por mis hijos, por mi mamá. Ahora sin ella, sentía como si ya no tuviera un norte. Me acuerdo que una mañana me estaba poniendo los tenis y me quedé sentada, viéndolos, con las manos en las rodillas. Pensé, ¿cuánto tiempo más voy a seguir así? ¿Cuántos años más me van a doler las manos, la espalda, el corazón? ¿Y qué voy a ganar? En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Los días siguientes, esa idea me perseguía como sombra. Estaba en el bus y me imaginaba bajándome para siempre y no volver a subirme. Estaba limpiando baños y me veía entregando las llaves a las patronas, diciéndoles que ya no iba a volver. En la noche me acostaba y me veía llegando a Juárez, abrazando a mis hijos, respirando el aire de mi tierra. No fue una decisión rápida, porque la verdad me daba miedo. Yo había vivido 20 años en Estados Unidos, aunque nunca fue mi país. Ya conocía las calles, los trabajos, la rutina. Allá sabía cómo sobrevivir. Y pensaba, ¿y si regreso y no encuentro nada? ¿Y si ya no tengo lugar allá? ¿Y si mis hijos ya no me necesitan? Ese miedo me detenía. Pero la muerte de mi mamá me empujaba más fuerte que el miedo. Sentía que no podía seguir postergando mi vida. Ya me había perdido demasiados momentos importantes. No quería que lo mismo me pasara con mis hijos, con mis nietos si algún día llegaban. No quería volver a arrepentirme. Un día, después de terminar de limpiar una casa, me senté en la banqueta con mi lonchera vacía y le mandé un mensaje a mi hermana Voy Regreser. Ella me contestó casi de inmediato. Ann, ya era hora. Esme, te necesitamos acá. Esa respuesta me dio valor. Empecé a organizar mis cosas. La verdad, no tenía mucha. En 20 acres, lo único que junté para mí cabía en 2 maletas en ropa, fotos, algunas cartas y un par de recuerdos que me regalaron mis hijos. Todo lo demás lo había mandado a México en forma de dinero, y eso me hizo pensar mucho en 20 años de vida reducidos a 2 maletas. Ese era mi equipaje. El siguiente paso fue avisar a las patronas. Algunas se sorprendieron, otras me abrazaron, otras hasta lloraron conmigo. Una señora me dijo, Esem, eres como de la familia. Y yo pensé, sí, de la familia, pero no de la mía. Les agradecí a todas, porque al final de cuentas, gracias a esos trabajos mis hijos pudieron salir adelante. También tuve que hablar con mis hijos. Me daba miedo decirles que iba a regresar, porque no sabía cómo lo iban a tomar. Daniel fue el primero en contestar. Me dijo, mamá, aquí te esperamos. Ya es hora de que estés con nosotros. Y esas palabras me hicieron llorar de alivio. Leti fue más difícil. Ella ya era una mujer hecha y derecha, con su carácter fuerte. Me dijo, ¿y ahora sí te vas a acordar de nosotros? Me dolió, pero entendí su enojo. No podía esperar que me recibiera con los brazos abiertos como si nada. Yo me perdí gran parte de su vida. Su dolor también era justo. Aún así, compré el boleto. El día que me subí al avión, sentí una mezcla de miedo y emoción. Era como si estuviera cruzando de nuevo la frontera. Pero esta vez, al revés. Cuando el avión despegó, miré por la ventana y pensé en todas las veces que había soñado con ese momento. Y al mismo tiempo, sentí un nudo en el estómago. Estaba dejando atrás 20 años de vida. Llegar a Juárez fue como volver a nacer. Al bajar del avión, lo primero que sentí fue el olor a tierra, a chile, a tortillas recién hechas que vendían en la salida. Ese olor me sacó lágrimas. Era como si todo mi cuerpo recordara quién era y de dónde venía. Cuando vi a mis hijos en el aeropuerto, casi no los reconocí. Ya no eran los niños que había dejado. Eran adultos. Daniel estaba alto, con barba, con mirada seria. Leti estaba hermosa, con su pelo largo, con esa sonrisa que se parecía tanto a la de mi mamá. Los abracé fuerte.
como si quisiera recuperar todos los abrazos perdidos de un solo golpe. Y en ese abrazo sentí una mezcla de felicidad y tristeza. Felicidad por tenerlos en mis brazos, tristeza porque ya no podía regresar el tiempo. Los primeros días en Juárez fueron raros. Yo estaba feliz de estar en casa, pero también me sentía como extraña. Mis hijos ya tenían su vida hecha. Daniel trabajaba en un taller de computadoras. Leti estaba en la escuela de enfermería. Ya no dependían de mí. Y eso me dolía un poco, porque me di cuenta de que yo los necesitaba más a ellos que ellos a mí. El reencuentro también tuvo momentos duros. Leti, con toda la sinceridad que siempre tuvo, me dijo un día: «Mamá, te quiero, pero no puedo olvidar que no estuviste». Sus palabras me dolieron, pero no me enojé. Le contesté: «Tienes razón, hija. No estuve en perdóname». Yo sabía que el perdón no se pide una vez y ya. El perdón se gana con tiempo, con paciencia, con estar presente ahora. Y eso es lo que intenté hacer desde que regresé en estar, aunque fuera tarde. El vacío de mi mamá nunca se llenó. Llegar a la casa y no verla fue un golpe que me tumbó muchas veces. Pero estar con mis hijos me dio fuerzas. Empezamos a compartir comidas, a platicar en las noches, a conocernos de nuevo, porque aunque éramos familia, la distancia nos había vuelto casi extraños. Poco a poco fuimos acercándonos. Dejarlo todo en Estados Unidos no fue fácil. Dejé trabajos seguros, dejé amistades, dejé rutinas, pero ganar la presencia de mis hijos valió más que cualquier cheque. Me di cuenta de que el tiempo es lo único que no se recupera. Y yo ya había perdido demasiado. Hoy, cuando pienso en esa decisión, sé que fue la correcta, porque al final, lo único que me voy a llevar de esta vida son los momentos con los que amo, no los dólares que trabajé. Y eso lo entendí tarde, pero lo entendí. Cuando regresé a Juárez, sentí como si mi vida estuviera partida en dos. Por un lado, tenía la alegría de volver a mi tierra, de abrazar a mis hijos, de caminar por calles conocidas, de oler la comida de mi gente. Pero por otro lado, cargaba con el dolor de todo lo que me había perdido, con la culpa de los años ausentes, con la tristeza de que mi mamá ya no estaba. Era como tener dos corazones dentro del pecho en uno, que sonreía y otro que lloraba. Al principio, todo fue una fiesta. Mis hermanas me recibieron con comida, mis sobrinos me abrazaban, mis vecinos me saludaban como si hubiera regresado de un viaje corto. Todos decían: «Ya volvió Esmeralda, la que se fue al norte tantos años», y me llenaban de preguntas. ¿Cómo es allá? ¿Qué tanto ganabas? ¿Qué tal la vida en Estados Unidos? Yo sonreía, contestaba lo que podía, pero por dentro pensaba: ansí supieran lo que realmente se siente. Mis hijos me recibieron con amor, sí, pero también con cierta distancia. No era culpa de ellos. La verdad es que yo había estado ausente en lo más importante de sus vidas. No se reconstruye de un día para otro lo que se perdió en 20 años. Al principio me dolió, pero lo entendí. Yo era la que tenía que acercarme, la que tenía que recuperar ese lugar de madre que, aunque nunca perdí en el corazón, sí había quedado vacío en la práctica. Daniel, mi hijo mayor, fue el primero en acercarse más. Siempre fue serio, reservado, pero conmigo se mostró comprensivo. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, me dijo: «Mamá, yo sé que te fuiste por nosotros. No te guardo rencor». Sus palabras me hicieron llorar. Yo le agarré la mano y le dije: «Gracias, mijo. Perdóname por no estar». Él solo me apretó la mano y no dijo nada más. Pero ese silencio me dio paz, porque entendí que en su corazón había perdón. Con Leti fue diferente. Ella tenía heridas más profundas. Había crecido sin mí en etapas donde me necesitaba mucho. Ella sí me reclamaba con palabras claras. Una tarde, mientras lavábamos los trastes juntas, me dijo: «Mamá, yo veía a mis amigas con sus mamás en los festivales, en las juntas de la escuela, y me daba coraje. Yo quería que fueras tú la que estuviera ahí, no mi abuelita». Yo me quedé callada, con un nudo en la garganta. Después le contesté: «Tienes razón, hija. Te fallé, no tengo cómo regresar ese tiempo». Ella me miró, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Pero al menos ahora estás aquí». Esa frase me abrió una esperanza, porque aunque el pasado ya no se podía cambiar, sí podía estar en el presente, sí podía recuperar pedacitos de lo perdido si me mantenía cerca de ellos. Can el tiempo
Empezamos a hacer cosas juntos. Íbamos al mercado, cocinábamos en casa, platicábamos en las noches. Yo los escuchaba hablar de sus vidas, de sus planes, de sus problemas. Me di cuenta de que ya no eran niños, que ahora eran adultos con sus propios pensamientos y decisiones. Y eso me dio orgullo, porque aunque no estuve físicamente, mi esfuerzo sí les dio herramientas para salir adelante. Poco a poco, mi culpa se fue transformando. Al principio era una culpa que me ahogaba, que me hacía sentir que no merecía su amor. Pero con los días, con cada abrazo, con cada charla, entendí que aunque me había perdido de mucho, mi sacrificio no fue en vano. Mis hijos habían estudiado, habían crecido con valores, habían aprendido a luchar. Eso también fue fruto de lo que hice. No fue fácil. Yo misma me había juzgado muy duro durante años, pero una mañana, mientras veía a Leti salir de la casa con su uniforme de enfermería, con la frente en alto, me dije, valió la pena. Sí valió la pena. Y sentí un poquito de paz en el corazón. La ausencia de mi mamá seguía doliendo. Cada vez que cocinaba tortillas, la recordaba. Cada vez que veía una foto suya en la sala, me daban ganas de llorar. Pero también empecé a hablar con ella en silencio. Cuando me sentía sola, le decía a mamá, aquí estoy, ya regresé, estoy cuidando a los niños como me pediste. Y en mi corazón sentía que ella me escuchaba, que estaba orgullosa de mí, aunque no hubiera podido despedirme. La reconciliación con mis hijos fue lenta, como un bordado que se hace puntada por puntada. No hubo un momento mágico donde todo se arregló. Fue en las cosas pequeñas, en el café que compartíamos por la mañana, en las risas viendo una película, en los consejos que me pedían de vez en cuando. Ahí me di cuenta de que todavía era su madre, que todavía me necesitaban, aunque de otra forma. Yo también tuve que aprender a soltar la idea de que podía recuperar el tiempo perdido. Ese tiempo ya no iba a volver. Lo único que podía hacer era estar presente ahora, con todo mi corazón. YESO Highs. El aprendizaje más grande fue entender que la vida no espera, que uno se puede pasar años planeando, posponiendo, diciendo después, y de repente el después ya no llega. Me pasó con mi mamá, y no quería que me volviera a pasar con mis hijos. Hoy puedo decir que me reconcilié conmigo misma. Sí, cargué con dolor, con culpa, con ausencias, pero también cargué con amor, con sacrificios, con un propósito. Y al final, ese propósito se cumplió. A mis hijos salieron adelante. Entendí que no soy la única. Hay miles de mujeres como yo, que se fueron al norte con el corazón partido, que trabajaron como nunca, que lloraron en silencio, que se perdieron momentos valiosos. Y todas llevamos las mismas cicatrices, pero también llevamos la misma fuerza. La reconciliación no fue solo con mis hijos, también fue conmigo, con mi pasado, con mis decisiones. Acepté que hice lo que pude con lo que tenía, que no fue perfecto, pero fue desde el amor. Y eso me basta para seguir adelante. Cuando me siento a recordar mi vida, hay días en que me lleno de tristeza y otros en que me lleno de orgullo. Es raro, porque parece que esas dos cosas no deberían ir juntas, pero en mi caso, siempre caminaron de la mano. Me duele haberme perdido de tantas cosas, de momentos únicos con mis hijos, de los últimos años con mi mamá. Pero también me da orgullo haber resistido, haber trabajado tanto tiempo lejos, y que, gracias a eso, mis hijos pudieron tener oportunidades que yo nunca tuve. Hoy tengo 52 años y puedo decir que mi vida ha sido dura, sí, pero también llena de amor. Amor que a veces no supe dar en abrazos, pero que mandé en sobres, en paquetes, en sacrificios. Amor que estuvo presente incluso cuando yo no estaba físicamente. Si pudiera volver atrás, no sé si tomaría las mismas decisiones. Tal vez sí, porque de otra manera mis hijos no hubieran estudiado. Pero tal vez no, porque daría lo que fuera por haber estado al lado de mi mamá en sus últimos días. Ese es el gran dolor que cargo y que siempre va a estar ahí. Pero ya aprendí que no sirve de nada vivir toda la vida con "y si hubiera". Lo que pasó, pasó, Ann, y lo único que me queda es aprovechar lo que tengo ahora. Lo que aprendí es que la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Uno se pasa años diciendo, Ann, cuando tenga más dinero, cuando junte un poco más, cuando acabe de pagar esto, y mientras tanto, la vida sigue corriendo. Y de repente ya no hay tiempo, ya no hay a quién visitar, ya no hay a quién abrazar,
Eso me pasó a mí, y por eso ahora, cada vez que mis hijos me dicen a mamá, vente con nosotros a cenar o mamá, acompáñame al mercado, yo dejo todo y voy, porque entendí que esos momentos, por pequeños que parezcan, son los verdaderos tesoros. También entendí que no soy la única, que miles de mujeres como yo cruzaron la frontera con miedo y esperanza, que miles de madres se han perdido cumpleaños, graduaciones, primeros pasos, bodas, todo, por trabajar lejos, que todas cargamos con culpas parecidas, y que todas, en el fondo, tenemos la misma ilusión, que un día nuestros hijos nos entiendan, nos perdonen y nos abracen fuerte, sin reproches. A las que me están escuchando y han pasado por algo parecido, les quiero decir algo. No se juzguen tan duro. Una hace lo que puede con lo que tiene. Yo me juzgué demasiado, me culpé por años, hasta que entendí que todo lo que hice fue desde el amor. No perfecto, no bonito, pero desde el amor, ni eso vale. A los hijos que escuchan esto, que tal vez tuvieron una mamá como yo, que estuvo lejos trabajando, les digo, entiendan que nunca fue por falta de amor, fue por amor que nos fuimos. Fue por amor que nos levantamos de madrugada, que limpiamos casas ajenas, que tragamos soledad. Fue por ustedes. Y aunque no estuvimos en persona, nunca dejamos de estar con el corazón. Hoy trato de vivir de manera más tranquila. No tengo grandes cosas, no tengo ahorros enormes, no tengo lujos, pero tengo lo que más me importa, a la compañía de mis hijos, la tranquilidad de estar en mi tierra, el recuerdo vivo de mi madre en mi corazón. Y eso me basta. La lección más grande que me dejó la vida es que el dinero nunca reemplaza la presencia, que un abrazo vale más que $100, que una tarde juntos vale más que cualquier cheque, y que cuando la familia se va, ya no hay forma de recuperar ese tiempo. Si pudiera hablar con la Esmeralda de 32 años que se subió al bus para cruzar la frontera, le diría: cuida tu corazón. No olvides que el dinero sirve, pero no lo es todo. Y sobre todo, regresa antes de que sea tarde. Pero como no puedo regresar en el tiempo, lo único que me queda es compartir mi historia. Porque tal vez alguien, al escuchar, tome una decisión distinta. Tal vez alguien decida llamar hoy a su mamá, a su papá, a sus hijos, antes de que sea tarde. Tal vez alguien entienda que los abrazos no se pueden guardar para después. Yo ya hice las paces con mi pasado. No lo olvido, no lo borro, pero lo acepto. Entendí que la vida me llevó por ese camino y que dentro de lo que pude lo mejor. Hoy camino con menos peso en el corazón, aunque siempre habrá cicatrices. Y si tú, que estás escuchando, te sientes identificada con mi historia, te digo, no estás sola. Somos muchas y juntas cargamos con historias parecidas, con dolores similares, con ausencias que duelen igual, pero también cargamos con la misma fuerza de mujeres que nunca se rinden. Gracias por escucharme. Gracias por darme estos minutos para abrir mi corazón. Quiero invitarte a que comentes aquí abajo de donde nos escuchas. Si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, o si tú misma lo has vivido, me encantaría leer tus palabras, porque entre todas nos acompañamos. Y si quieres seguir escuchando más historias como la mía, de mujeres que cruzaron fronteras con el corazón en la mano, suscríbete al canal Ellas en el Norte. Aquí compartimos nuestras voces, nuestras lágrimas, nuestras lecciones, porque al final, aunque cada historia es distinta, todas estamos unidas por lo mismo: el amor a nuestra familia y la lucha de salir adelante. Yo soy Esmeralda Cruz, de Ciudad Juárez, madre, hija, trabajadora, inmigrante. Esta es mi historia, y aunque me dolió contarla, también me liberó. Ojalá te sirva para abrazar más fuerte a los tuyos, para no esperar al después, porque el tiempo no espera. Gracias.